Bueno, ¿qué tal? Un poquito más de fresquito que esta mañana. Ha aumentado la temperatura, ¿no? Bueno, si queréis empezamos ya con la mesa redonda de esta tarde. En esta mesa pues vamos a tener, además de los ponentes de esta mañana que ya conocéis, como ha sido a Santiago, a Carlos y a Pedro, pues hemos incorporado, y Pilar, hemos incorporado a dos ponentes más, que es Carola que viene del CENIN, es del CSIC, y Carola, os cuento un poco su currículum para que así la situéis, ¿vale? Carola es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. En diciembre del 2021 se incorporó como científica titular al grupo de Materialia en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC, lo que he dicho que era el CENIN, y previamente estuvo trabajando como investigador principal y líder de proyectos para Tata Steel en Países Bajos. Desde agosto del año pasado también lidera el Foro de Transición Ecológica y Cambios Climáticos de la Plataforma Tecnológica Española de Acero. Además de los ponentes de esta mañana y de Carola, tenemos también a Rafael Roldán, que podéis situar en aquella esquina, que él es Technical Advisor en Descarbonización Industrial y Economía Circular dentro de la Dirección Industrial y Transformación Tech en el Technology Lab de Repsol. Lleva ya con más de 17 años de experiencia en procesos industriales del refino y es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba. Es casi paisano mío, yo soy de Jaén, él es de Córdoba, al ladito, donde también hace mucho fresquito en verano. Y con especialidad fundamentalmente en catálisis, ¿no? Y él es líder de la línea de proyecto de Advanced Fuels en la Dirección de Tecnología de Repsol. Entonces, bueno, pues con esta mesa de ponentes, una mesa eminentemente industrial y con orientación hacia la financiación industrial, vamos a empezar pues a hacerle algún tipo de cuestiones que nos puedan un poco pues aclarar la situación del hidrógeno en este bloque temático que, como ya sabéis, estaba más centrado en industria. Si queréis, lo que vamos a hacer es como lo que es la mesa anterior. Yo os voy a lanzar una preguntita a cada uno que esté un poquito más cerca de lo que vosotros ya conocéis, y a partir de ahí pues ya damos entrada al resto de foro y que nos vayan haciendo preguntas. Y aprovechar también esas preguntas que podíais tener un poco guardadas en las presentaciones de esta mañana y que no se pusieron a hacer, pues para hacerlas ahora. Entonces, bueno, por empezar por alguien, pues yo tenía aquí algunas preguntas que bueno, a Santiago, por ejemplo, yo quería hacerte unas preguntas porque dentro de lo que nos expusiste esta mañana es una cosa muy concreta. Lo que sí vi es que cuando pensáis en el hidrógeno como posible uso dentro de lo que es la siderurgia, siempre en casi todos los esquemas de procesos que poníais teníais un trocito para introducir también carbono. Es decir, al final parece que el hidrógeno no puede ser de uso exclusivo, siempre tenemos que ir al final a utilizar un poquito de carbono para esa sintetización o esa manera de hacer el acero. ¿Es posible o no? El carbono, básicamente, tal como están pensadas ahora mismo las teorías, las técnicas que se plantean usar hidrógeno, como parte del mineral de hierro, y en el mineral de hierro, cuando hacen la desoxidación, no hay carbono, al final lo hay que inyectar, porque el acero tiene carbono, por lo tanto, siempre tienes que dopar con carbono en la medida que te exija No es que se vaya, de alguna forma, el hierro, porque entonces sería el hierro, se le doparía con carbonos, actuaría de sumidero para alcanzar la calidad necesaria. No es que se le vaya a usar. Otra cosa es que también, eso sí es verdad, algunos tipos de materiales de proceso que son muy difíciles de sustituir, por ejemplo, los electrodos, se plantean la opción de sacarlos con biocarbón, sintetizar biocarbón, pero también se plantea la opción de, bueno, es muy poquito, la pureza tiene que ser muy elevada para que alcance las temperaturas y el arco eléctrico que necesita, pues a lo mejor me compensa, en lugar de reducir esa cantidad, porque se me va a convertir al final en CO2, compensarla de otra forma. ¿Qué te voy a decir? Plantando árboles, por poner un ejemplo. Sí, perfecto.
¿Puedo hacer un apunte? Sí, es que después iba a ti, aclara lo que quieras, Carola, y luego te digo. Es que justo hablando del carbono, claro, a mí me gustaría incidir que no solo es que influya en la calidad, es que el carbono es súper necesario para hacer que el acero sea un material estructural, es uno de los elementos clave. Y además no es solo el contenido en carbono. Ahora, hablando de acero verde, ¿no? que está producido con bajas emisiones de CO2, pero también se puede pensar que puede contener menos carbono que otros aceros, ¿no? Entonces también es bajo en carbono. Y aún así, contenidos, estamos hablando del 0,2% en peso, así, son esenciales para conferir esa resistencia mecánica. Por tanto, quitando unos pocos casos, quizá aceros inoxidables o demás, el resto del acero tiene que llevar carbono. Eso es desconocimiento mío de la composición del carbono, claro, que lleva carbono sí o sí. Sí. Bueno, al hilo de la siderurgia, y una de las cosas a lo mejor de las que se suele hablar por ahí es acero verde y acero sostenible. No sé si hay unas diferencias o es lo mismo llamado de dos maneras, o sí que hay diferencia, ¿no? Es que en mi opinión no está definido qué es el acero verde, y pasa un poco como con la energía, ¿no? Que comentaba Miguel ayer, que hay tantos colores que al final pues lo que estás buscando más que un color es sostenibilidad. Y ahora mismo lo que encontramos en literatura es que la definición más o menos consensuada que encuentras en la literatura de acero verde es que se ha producido emitiendo un bajo contenido en CO2, ¿no? Bajas emisiones de CO2. Pero todos sabemos que ser verde es algo más. Va más enfocado a la sostenibilidad. Bueno, el material se puede reciclar, tiene circularidad, ¿no? ¿Qué residuos produce? ¿Cómo se manejan esos residuos al final del proceso de producción o de esa vida útil? Entonces, bueno, hacemos una gestión correcta de las materias primas. Todo eso también yo creo que son conceptos importantes y que ahora mismo no están muy claros dentro de la literatura. Entonces, yo me atrevo más a hablar de acero sostenible que de un acero de un color. Me parece que es un concepto que tenemos que tener claro. A mí me parece adecuado porque ya sabéis que el hidrógeno tiene muchos colores, o por lo menos nos intentan transmitir que tiene muchos colores. Si cada una de las industrias que se dedica a obtener un producto empieza a ponerle colores también, imaginaros el abanico que podemos tener. Entonces yo creo que es importante tener definiciones que sean lo más simples posible y que nos den la idea de lo que estamos hablando de una manera directa. Sí, además iba por ti. Ahora voy a ir por orden ya que os tengo ahí. Ya está. Pues esto va a ser preventivo. Con esto me ahorro la siguiente pregunta que me fueras a hacer, que lo sepas. ¿O no? No, pero es una reflexión que quería compartir al hilo de lo que estabas comentando respecto a la necesidad del carbono en la producción de muchos de los productos que van a exigir la nueva economía. Y quería hacer la reflexión de la paradoja que supone hablar, yo mismo lo he hecho esta mañana, de la descarbonización de los sectores económicos. Buena parte de los ecocombustibles que nosotros vamos a producir con emisiones netas cero en las refinerías son hidrocarburos, pero con un carbono que va a ser renovable o reciclado. De forma que a mí, al final utilizamos la palabra descarbonización porque todos nos tenemos que sumar al mainstream para que nos puedan entender, pero a mí siempre me pareció mucho más acertado hablar de la desfosilización de los sectores que no de la descarbonización. Nosotros también vamos a seguir necesitando el carbono. El carbono es necesario para la vida. Simplemente quería compartir esto. Pues teniendo claro que el carbono sí o sí lo vais a necesitar, y parece que el hidrógeno también por imposición, por ese 25%, ¿no?, que se espera que las industrias lo incorporéis de origen verde, en el caso de las refineras, ¿cómo veis los procesos y cómo veis las industrias refineras que se están transformando para conseguir este 25%? ¿Crees que es posible? Y en ese caso, ese hidrógeno, ¿de dónde crees tú que será más posible que venga? Bueno, nuestra estimación, la que hemos recogido en la estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles, es que estimamos que con el marco regulatorio adecuado, de aquí a 2030, como decía esta mañana, podremos evitar hasta el 72% de las emisiones de CO2 asociadas a la producción de hidrógeno en las refinerías. Y esto es mucho. Básicamente, la tecnología en la que confiamos con carácter mayoritario es en la producción de hidrógeno electrolítico, porque creemos que es a día de hoy la que nos puede dar la escala suficiente para alcanzar ese nivel de ambición, pero también he querido esta mañana dejar claro que para nosotros no es la única vía.
Creemos también en el reformado del biometano. Tenemos ya una planta en Petronor, al lado de la refinería de Bilbao, donde ya estamos gasificando residuos sólidos urbanos para obtener hidrógeno. Tenemos en la refinería de etanol, Carlos, por ejemplo. ¿Perdón? El reformado de etanol, ¿cómo lo ves? Esa no es una ruta que a día de hoy tengamos contemplada, pero Antonio, te voy a decir una cosa. A diferencia de aquellas visiones que creo poder decir que lamentablemente son las que mayoritarias desde el punto de vista del regulador, que intentan tasar desde la regulación cómo tienen que hacerse las transiciones para la consecución de un objetivo que está escrito en la piedra y que para nosotros lo hemos asumido perfectamente. Nuestra visión como sector es tenemos que estar abiertos a cualquier posibilidad de aportación de cualquier tecnología, de las mayoritarias a día de hoy y de cualquier otra que pueda resultar como consecuencia de la innovación. Cerrar desde hoy el camino tecnológico para definir cómo tienen que ser las cosas es seguramente limitarnos en cuanto a la consecución de los objetivos y dejar fuera un ámbito de eficiencia que nadie a día de hoy es capaz de anticipar. De forma que no es una de las rutas que hayamos contemplado, pero Rafael seguramente desde el punto de vista tecnológico podrá complementarlo. Absolutamente abiertos a contemplar cualquier alternativa adicional que nos ayude a cumplir los objetivos. Habrá rutas que se integren mejor en lo que es una refinería a día de hoy. Eso también es verdad, pero nuestra posición es inclusiva, flexible y abierta. Yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo. En general, no puede ser de otra manera tampoco. Bueno, como veréis, no somos puestos enfrentados, sino todos en la misma línea. Pues y es que entendemos. Yo represento, entre otras, a la compañía para que trabaja Rafael, que son mis jefes. Si hay oposición, él tiene razón y yo no. Vale, lo apuntamos. Bueno, pero yo creo que llegado a este punto hay suficiente análisis hecho y con rigurosidad como para tener una posición concreta en las numerosas tecnologías. Y la realidad, y está súper de acuerdo en este tema, es que no hay que apostar solo por una. Nosotros lo que decimos es que hay que ser, hay que tener neutralidad tecnológica. Hay que buscar las bondades de cada tecnología, porque al fin y al cabo tenemos que hacer una transición energética que va a ser muy costosa, que va a poner en juego muchas tecnologías y hay que contar con todas ellas. No podemos decir, no, pues vamos a solo esta porque ya vemos oportunidades. Sí, pues vamos a por ella, pero habrá que buscar todas las demás porque a lo mejor no llegamos como no las aunemos todas, ¿no? Y en ese sentido, pues todas las que tú estás diciendo, y ahora si quieres, Antonio, podemos también mencionar un poco sobre el tema, pues hay que trabajarlas, hay que explorarlas. En concreto, esto que estáis diciendo del reformado de etanol, yo no lo descarto, creo que es un tema a investigar. Me consta que tú la pregunta conoces muy bien el era tema. Un poco tendenciosa, tendenciosa. Pero bueno, yo creo que el etanol en concreto pues tiene una oportunidad si es un etanol muy hidratado, que tiene unos costes de purificación y separación. En ese caso vas a aumentar ese coste. Si en lugar de hacer ese uso de etanol puro vas a un etanol hidratado, pues ¿por qué no? Puedes hacer un reformado y obtener hidrógeno y puede ser una ruta perfectamente válida. Hay que analizarlas todas. Esa es la idea. Vale. Muy bien, pues Pilar, quería también comentarte a ti algo, porque bueno, desde el CDTI pues nos has dejado muy claro pues los proyectos de innovación que se pueden de alguna manera subvencionar o se pueden financiar, y bueno, y casi todos ellos lo que se prima es el desarrollo de innovación, tecnología y avanzar así de alguna manera pues hacia un futuro mucho más eficiente, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Todas estas tecnologías son capaces a lo mejor de generar un hidrógeno que tiene un precio determinado, digamos 1.000 euros, ¿no? Pero eso es, el precio en el que realmente pues no es vendible el hidrógeno, sino que necesita que se baje ese precio. ¿El CDTI contempla algún tipo de programa, proyecto, subvención en el que sea capaz de compensar esos precios de manera que puedan bajarlos hacia precios competitivos, o solo está en la financiación de lo que tiene que ver con la innovación, con las estructuras, con las tecnologías, con... A ver, el CDTI la ayuda la da al desarrollo de la tecnología, pero evidentemente yo creo que el hidrógeno lo que necesita para bajar el precio es desarrollar tecnología. En ese sentido, claro,
cualquier desarrollo que nos vaya a llevar a poder bajar, por ejemplo, nuevos electrolizadores, madre de mi vida, nuevos medios de llevar, de transportar el hidrógeno, a lo mejor a través de las redes de gas, nuevos medios de propulsión, todo pasa por desarrollo de tecnología, todo. Entonces, y todos esos desarrollos que pasan por hacer un desarrollo de tecnología, todos ellos son recogibles como proyectos o bien de I+D cuando están muy lejanos a mercado, o bien de innovación cuando están muy cercanos a mercado. Y yo creo que las empresas, si no lo saben, lo tienen que saber, porque se lo digo yo. Pero sí que es verdad que todas las empresas, además, lo que hace el CDTI es eso, apoyar el desarrollo de tecnología para que esas tecnologías puedan llegar al mercado y puedan llegar en un plazo razonable. ¿Vale? Vale, perfecto. Y bueno, Pedro, a mí me ha dejado preocupado tu charla, porque es verdad, es decir, no existe del todo una comunicación directa entre pues los que están legislando, los que están organizando a nivel político pues todos los temas científicos y los que están, y las industrias que están realmente implicados y demás. Eso pues tiene que ver con lo que se llamaría pues las velocidades en las que va la política, la velocidad a la que va la innovación, el desarrollo tecnológico y la velocidad a la que va realmente la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esas velocidades entre los diferentes actores que al final ya nos has dado una pincelada y es lo que nos deja preocupados en el fondo, ¿no? Bueno, pues no te voy a contestar. Voy a contestar antes a otras cosas que tengo pendientes. Esa la dejo para el final. Mira, es que según le he ido haciendo las preguntas a Santiago y a Carola, yo quiero poner encima de la mesa como punto de partida una reflexión. La primera es que estamos en una mentira de nomenclatura permanente. Llamamos cambio climático a lo que es evolución climática antropogénica. El clima de la Tierra ha cambiado siempre, ¿vale? Siempre. Ha sido, vamos, desde el origen. Lo que ahora tenemos no es un cambio climático, sino tenemos una evolución climática alterada o modificada por causas antropogénicas, ¿vale? No hay energías renovables. No hay energías renovables, porque para fabricar los equipos que producen la energía, tú has consumido bienes no renovables. No hay productos verdes. Lo que tienes es productos de impacto lo más bajo posible. Entonces, el primer problema es que no utilizamos las herramientas que nos da la ciencia para evaluar las cosas. No llamamos a las cosas por su nombre y no utilizamos las herramientas que nos da la ciencia. Yo no puedo llamar hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno gris o negro a algo si antes no hago un análisis de ciclo de vida cuna a tumba. Sí. Entiendo lo que quieres decir. Y eso no lo he visto todavía en ningún lado. Pero me encanta cómo manejamos la comunicación sin utilizar herramientas científicas. Entonces, tenemos dos pecados capitales. Primero, no llamamos a las cosas como las debemos llamar, no utilizamos herramientas científicas para poder evaluar realmente los impactos que tiene cada cosa. Vale. ¿Cómo está acostumbrada, y ahora empiezo a contestar tu pregunta, cómo está acostumbrada la empresa a optimizarse? Pues haciéndolo muchas veces y realizando iteraciones de optimización. ¿Por qué las empresas constructoras españolas son de las más potentes del mundo? Pues porque empezamos en el año 85, 86 a recibir fondos europeos para construir el país y empezamos a generar un conocimiento
que durante los últimos 35 años nos ha valido para ser el sector constructor prácticamente más competitivo del mundo. Que te vas a cualquier país del mundo y eres más competitivo al hacer cualquier obra. Porque lo has usado muchas veces, has ensayado, has tenido errores como tenemos todos, has tenido extracostes, pero cuando tú haces algo muchas veces y tratas en cada ciclo de optimizarlo, pues acabas siendo muy eficiente, ¿vale? Claro, esto también nos ha pasado con la energía eólica, pues dimos unas ayudas a la energía eólica. Mi proyecto fin de carrera fue un parque eólico en Tarifa. No quiero contar los costes que tenía eso. ¿Y a cuánto sale ahora la energía eólica? Vale. Las primeras ayudas a la fotovoltaica pagaban a 411, creo recordar, euros el megavatio hora. Hoy se produce a menos de 40. Quizá la pena es que hemos derivado a China la fabricación, cuando podíamos haber mantenido en España un porcentaje importante de la fabricación. Hay un refrán muy español que dice que a capar se aprende cortando huevos, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos desarrollar el hidrógeno, tenemos que desarrollar ese uso financiado, esos ensayos financiados que permitan una curva de aprendizaje adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí todas las ayudas en TRLs 1 a 6 como empresa, o 1 a 7 como empresa, pues realmente no me ayudan en gran cosa. Porque encima casi todas vienen condicionadas a que la parte de subvención directa va para las OPIs, es decir, para los organismos de investigación públicos o privados, y a mí como empresa en todo caso me dan un préstamo. A veces también algo a fondo perdido, pero lo que va siempre a fondo perdido es para las OPIs, para investigación además normalmente básica, no para desarrollo tecnológico, que es lo que me facilita la curva de aprendizaje unida a la investigación básica. Entonces, unida, si cojo una pata en la que realmente lo que tiene que hacer la empresa para hacer viable el hidrógeno, ¿vale?, que es optimizar costes, porque la tecnología del hidrógeno sí las podemos optimizar, por supuesto, se puede investigar, pero el hidrógeno, hombre, lo conocemos hace mucho tiempo, se sabe cómo se produce, se sabe cómo se maneja. Otra cosa es cómo incorporarlo en determinados procesos, que ahí está la clave. Pero lo que yo quiero ahora no es, hombre, si me surgen nuevos procesos de producción, porque estos señores en su magnífico centro tecnológico y las OPIs del país pues desarrollan bien, pero lo que yo necesito es que se me abarate la curva. Y la tipología de ayudas europeas y españolas, pero sobre todo las europeas, pues no están enfocadas a abaratar la producción, están enfocadas más a investigaciones todavía más bajas, ¿vale? Y eso unido a que desde la parte política lo que hace son poner objetivos sin saber cuál es el desarrollo de esa curva de aprendizaje, pues nos deja a la industria en un punto intermedio donde dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues me espero, me guardo el dinero de las inversiones hasta que haya un poquito más de certeza en lo que va a ocurrir. Y al final está claro que es un problema de certeza y confianza entre lo que se quiere hacer y lo que realmente se esperan las empresas que se haga para beneficiarles en algo, ¿no? Es una decisión complicada y no es fácil coger a las investigaciones básicas o en TRLs un poquito más altos, que realmente son las que pueden dar novedad y pueden acarrear después una diferencia clara en la industria. Pero es verdad que para eso las industrias no deberían de esperar a que esos TRLs suban, sino que deberían de meterse también, creo yo desde mi punto de vista y como investigador, es decir, porque yo llego hasta donde llego, pero a partir de ahí, que son TRLs 3-4, una industria debe de estar ahí un poco ayudándonos a seguir para más arriba
vacuna para después que les lleguen ya los TRL7 en adelante. Pero si tenemos que llegar nosotros a TRL7, ya te digo que estaremos en la misma discordancia que está ahí ahora mismo, los políticos con vosotros y nosotros con vosotros, porque estaríamos hablando de cosas diferentes. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que debiéramos parcelarnos, sino extender redes hacia arriba y hacia abajo. Industria hacia arriba y hacia abajo, y nosotros hacia arriba todo lo que podamos. Pero claro, solos nos va a costar mucho. Claro, exactamente. Es decir, las ayudas tienen que ir a TRLs 8, 9 y, como os decía esta mañana, hasta 10 y 11, sí, ¿vale? Para que realmente puedas optimizar lo que hoy no tienes optimizado, que son los costes, que es la barrera de entrada en mercado. Rafa quería decir algo ahí. Sí. Sobre esto que estáis comentando, que es un punto clave lo que estáis diciendo. Entonces aquí pues se presenta la estrategia al final de la compañía y cómo puedes abordar ese desarrollo teniendo en cuenta posiblemente desarrollos en paralelo, porque no puedes pretender evolucionar una tecnología desde el laboratorio y que llegue a tiempo a la vez que necesitas implantar una tecnología ya en producción. En ese sentido, mi experiencia reciente, pues se ha acelerado todo muchísimo. Necesitamos soluciones pronto, necesitamos nuevos procesos, necesitamos ese hidrógeno que se implante cuanto antes, y para ello no te puedes plantear hacer un TRL4. Habrá que hacerlo porque puede ser interesante el concepto, pero si lo quiero tener para 2025, si lo quiero tener para 2030, es que según el tipo de proyecto ya no llegas, porque un proyecto de ingeniería, de construcción, primero de comprobar que a lo mejor si está en TR8, alguna prueba de demostración industrial, pasar a una fase de ingeniería, hacer el proyecto, empezar una construcción, terminar la construcción, ponerlo en marcha, es que se te van años en eso. Entonces, yo os pondría un ejemplo comparable o no, depende cómo lo veáis, pero la pandemia nos ha puesto de manifiesto cosas como estas, ¿no? En las que el desarrollo de una vacuna en menos de 5 o 10 años es imposible, sin embargo la hemos tenido en 2. Es decir, ¿cómo puede ser esto de trasladable a esas prisas que tenemos todos? Y que, bueno, yo entiendo que, por ejemplo, lo que hablabais de la cementera, es verdad, ha habido un aprendizaje estupendo, pero no había presión, o si la había, no era una presión tan inminente como esta, ¿no? Con lo cual se ha podido aprender muy bien y por eso tenemos esa capacidad ahora tan buena, ¿no? Pero ¿qué pasa si no vamos con esa curva de aprendizaje lenta, tranquila, aprendiendo, sino con una curva mucho más acelerada? ¿No podríamos también en menos tiempo cumplir, no con, a lo mejor con tanta eficiencia o fidelidad, ¿no? Pero no podríamos cumplir también y llegar a lo que queremos? Y aquí tenemos dos hándicaps más, por lo menos uno seguro, y es que esa curva del estudio de la construcción del cemento probablemente solo la hicierais vosotros, o solo la hiciera España. No había otros países también ahí intentando hacer la carrera. Y ahora tenemos todos los países haciendo la carrera, a ver quién es el que puede más. Con lo cual tenemos la presión de hacerlo en poco tiempo y además antes que otros. Con lo cual, o nos ponemos todos un poquito a mezclarnos, o si parcelamos no vamos a llegar seguro. Por eso digo, Antonio, yo noto una aceleración en el mundo y la competencia entre las empresas por llegar a poder ser los primeros en una tecnología está viéndola. Entonces, tienes que empezar en TRL alto, pero los TRL bajos tenemos que buscarlos para conceptos disruptivos, no para el de la planta del 2025 ni el 2027, pero luego vendrán otras y hay que trabajarlo. Y ahí yo creo que es muy importante la colaboración público-privada con los centros de investigación, con las universidades, porque estamos en diferentes alcances, vamos a decir así. Bueno, ya por terminar, claro, Santiago. Estoy plenamente de acuerdo, pero falta un puntito que complica la situación. O sea, como has bien planteado, no solamente se trata de hacer el planteamiento de ingeniería básica, el planteamiento de ingeniería de detalle, preparar el proyecto, presentarlo a un consejo de administración que cuando lo vea va a decir: ¿cómo? Números. Instalo un DRI que me cuesta entre 500 y 700 millones de euros por millón de toneladas. Vale, te lo compro. Ahora, espérate lo del coste operativo, porque estamos poniendo que al final es mucho más el coste operativo que el coste de inversión. Y es más difícil de suplir. O sea,
efectivamente, la parte de CAPEX la podemos optimizar entre todos y con muchas investigaciones en paralelo, y unos se mirarán a otros. Mira, es que a mí me ha fallado la forma en la que bajaba el mineral a través del tal, entonces no sé qué, se puso una corriente que chuflaba. Entre todos, entre los 4 o 5 proyectos en paralelo, se retroalimentan. Pero cuando lleguen al tema del coste de la materia prima, entre comillas, el hidrógeno, allí sí que no hay tu tía. ¿Cómo consigues hacer ese puente entre el CAPEX y el OPEX? Porque el OPEX te lo comes y el OPEX te lo vas a ir comiendo continuamente, y estamos, la mayoría de los que estamos aquí estamos en sectores que tenemos competencia internacional. O sea que tengo que montar un esquema para que la gente asuma que la tonelada de acero de bajas emisiones, no lo voy a llamar verde, de bajas emisiones, cuesta a día de hoy 350 euros más que la de un turbo. ¿Cómo le meto mano a eso? Porque eso sí que es duro. Yo tengo Consejo de Administración, yo tengo soluciones, pero quiero ya empezar a participar al personal. Pero yo primero quiero hacer un apunte. A mí me toca ahora defender por supuesto, los TRL bajos. Sí. Porque, bueno, aparte del tema económico, que obviamente es el cuello de botella en este caso, es que yo creo que también es importante entender que estamos abogando por la utilización del hidrógeno a diferentes niveles. En mi caso, yo abogo por la utilización del hidrógeno en el sector siderúrgico y creo en ello. Y además estamos intentando investigar para poder desarrollar después esa tecnología a TRL6 que os llegue a vosotros, ¿vale? Ahora mismo no existe. Y es que nos ha pasado, hemos contactado con proveedores pues de convertores, ¿no? De hornos, de tal, porque queremos empezar a hacer experimentos con hidrógeno a otras escalas, aparte de lo que comentaba esta mañana Santiago de los prerreducidos y tal, porque hay otros procesos, otras etapas del proceso siderúrgico que también emiten emisiones. Hay que mirar a todas ellas. No te lo fabrican, no existe. O sea, ni siquiera tenemos la tecnología desarrollada para empezar a hacer los experimentos. O sea, que es que estamos en el TRL-3, ¿sabes? Entonces, hay que trabajar ahí, y eso no son pocos años. Es que yo iba a abundar un poco en eso. A ver, si necesitas tantas pruebas para que algo sea realmente eficiente, es que no está totalmente desarrollado. Y si no está desarrollado, es que no está en TRL9. Y si no está en TRL9, es que está en desarrollo tecnológico. Nosotros solo damos ayuda a empresas. Bueno, tenemos una pequeña ayuda para centros tecnológicos. Solo damos ayudas a empresas. Y no tenemos ayudas a investigación básica, porque sabemos que las empresas no van a ir a investigación básica. No tiene sentido, además, que vayan a investigación básica. Las empresas tienen que producir, y que producir en un periodo corto. Y además nos lo tienen que demostrar. Es más, o sea, nosotros, nuestras ayudas, la empresa va a tener que decirnos que va a tener un retorno de la inversión. ¿Cómo va a sacar dinero de la ayuda que nosotros le estamos dando? Porque nosotros lo que hacemos es fomentar el crecimiento empresarial. Con lo cual, mi mensaje es, si te falta tanto para que algo sea eficiente, es que no está todo desarrollado. A lo mejor lo que pasa es que tú quieres ir a un piloto y hacer ciertos, pues a lo mejor no podemos recogerlo por ley, hay que saber que es por ley, ¿vale? Igual no podemos recoger todo el proyecto, pero a lo mejor recogemos las partes que realmente son un reto. Y realmente nuestros proyectos no son tan largos. Yo creo que hay que conocer bien cómo manejar los instrumentos y manejarlos de forma óptima. Y es muy importante, porque el dinero público está ahí y a veces no se usa bien porque no se conoce cómo usarlo. Entonces, la próxima vez hablamos sobre el proyecto, porque el TRL11 no existe. No, está claro. Pero mira, Pedro, te dejo contestar, pero ya os paro, ¿vale? Porque quiero de verdad que hablen ellos. El asunto es que hay distintos niveles dentro del concepto de eficiencia, ¿no? La eficiencia tecnológica, la eficiencia ambiental y al final la eficiencia económica. Entonces, cuando se van desarrollando
determinados procesos que tecnológicamente, energéticamente, ambientalmente van demostrando en niveles medios de TRL que tienen unas mejoras de las eficiencias, luego hay que hacer el siguiente paso, ¿no?, que es la eficiencia económica. Esto va ligado a lo que comentaba Santiago. Al final yo tengo que ver en euros o en dólares cuál es el resultado de esa línea o de esa solución tecnológica y ambiental. Y tecnológicamente y ambientalmente puede ser maravillosa. Y puedo llegar a decir que está en TRL 9 y que casi ya puede salir al mercado. Y entonces llega al mercado y le dice: bueno, bien, tú funcionas de maravilla, pero aquí no tienes cabida, no eres competitivo. Esta es la barrera que tenemos hoy con el hidrógeno. No es competitivo. No quiere decir que no haya un gran conocimiento de toda la escala de TRL. No, es que no es competitivo económicamente. La cuestión no es cómo financio, que sí, porque hay otro tema que ha dicho Rafael que es muy importante. Hay que tener dos ojos, uno en el corto medio y otro en el largo. O sea, tiene que seguir habiendo TRLs bajos porque hay tecnologías disruptivas que hoy empiezas a trabajar y dentro de 20 años te empiezan a dar fruto. Pero hoy la clave para el hidrógeno es cómo lo hago eficiente económicamente, competitiva. Y ahí es donde yo reclamo nivel de ayudas, porque ahí es donde digo que no las hay. Bueno, yo creo que ya es momento de que vosotros digáis algo, ¿vale? Yo creo que ya tenéis información, algunas de ellas polémicas, como para que vosotros os hagáis una idea o por lo menos alguna opinión de lo que aquí dice y poner en algún compromiso a los ponentes y a ver qué os dicen. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Él es de Jaén, no, lo conocí hoy, pero es de Jaén, de mi tierra. Buenas tardes. Bueno, primero una pregunta por la parte del acero, lo que hemos dicho, esta subida tan enorme que llevamos por parte del año pasado ahora, como estoy ahí tan cerca, ¿se debe a las materias primas, a no sé? ¿Subida del acero? Sí, sí. Voy a hablar alto. Pues la situación básicamente es bastante sencilla. Bastante sencilla, no es muy complicada. Un parón de unos cuantos meses de la actividad mundial. De la actividad mundial que se traduce en descenso de explotación de minas, descenso de traslado de productos, de materia prima, y de repente la economía se empieza a calentar. La economía empieza a calentar, empiezan a pensar que efectivamente que de esto salimos, que salimos del confinamiento y te encuentras con que hay un déficit de capacidad de producción durante unos meses que ya se está normalizando, de hecho está para abajo, pero no hay capacidad de producción, por lo tanto ahí sí que era claramente la oferta y la demanda. No había, el material que había se vendía automáticamente y eso ha pasado durante unos cuantos meses. Obviamente ya la situación se está normalizando, pero al fin y al cabo era una absorción de un gap de producción en toda la cadena de suministro hacia abajo que se intentó recuperar en un tiempo de 6-7 meses. Empezó en febrero, marzo y hasta septiembre, y luego ya para colmo entró a partir de verano el disparo energético, lo cual acrecentó más lo que era antes de una parte, una subida de precios tirada por demanda, acabó con que era una subida de precios tirada por incremento de precios de insumos. O sea, empezó a tirar de la energía, empezó a tirar otra vez de los minerales que a su vez necesitaban energía para extraerlo de la mina, con lo cual se repitió, pero entonces ya no era un tema de déficit de oferta, sino de encarecimiento de materias primas. O sea, se produjeron dos fenómenos que se enlazaron en el tiempo. Como segunda pregunta, ya dentro del mater curso, que es la parte del hidrógeno, que estamos diciendo que la parte ahora mismo que tenemos, o el problema, es la parte de competitividad, es decir, el precio que tiene ahora mismo. Con todo el aumento que tenemos de precio de todo, ¿podremos llegar a converger? O sea, en un corto plazo. O si ya nos baja el resto, vamos a seguir, el hidrógeno va a seguir más caro que los precios que estarían dentro de la competitividad o competitivos.
Opinión libre, no, yo el que sea, esto lo dejo como soy. Te estoy mirando a ti porque estás ahí derecho, pero ya... A ver, no lo sé. Muchas gracias. Ojalá se pusiera en unos parámetros, pero al fin y al cabo, o sea, ten en cuenta que en el precio del hidrógeno, el CAPEX, que lo podemos refinar, lo podemos mejorar, pueden entrar tecnologías rompedoras, pero hay un tema que es un salto energético. O sea, yo estoy usando un vector que es energía, que para producirlo necesito otra energía con dos procesos de pérdida de rendimiento, de generación y de vuelta al consumo. Por lo tanto, de alguna forma, estoy doblando la necesidad de energía primaria para producir una unidad de energía. Por lo tanto, me llevo ese gap al precio doble de la energía. Es decir, si el megavatio hora vale 150 y al final entre la eficiencia, que la podré mejorar, que en lugar de ser de 62 pasa a ser de 67, da igual, tengo que meter un megavatio más 1.6 o 1 por 1.4, por decir de alguna forma, más la energía de vuelta a mi uso. Por lo tanto, al final estoy consumiendo más energía. Lo que no va a haber es el principio un principio básico de la termodinámica. Si necesito energía y he perdido eficiencia, esa energía la tengo que pagar. Al fin y al cabo, la energía es precio. Mejor dicho, el dinero es energía. Y por lo tanto, si la energía que he usado para producir hidrógeno está muy cara, el hidrógeno va a estar muy caro. Y a eso le meto por debajo el coste de la inversión, del CAPEX. Y otro tema que no hemos hablado esta mañana y creo que todavía no hemos comentado ninguno y es muy importante, es el tema de acompasamiento. Estamos hablando aquí por lo menos de tres grandes industrias: industria del refino, industria del cemento y industria del acero. O sea, son todo menos pequeñas instalaciones, son instalaciones muy grandes. O sea, tú no puedes coger y poner patas arriba un horno alto, imagínate, no es alguno que ha habido en Europa. Hay una empresa que ha cambiado en Europa sus hornos altos en el 2014, con un coste que seguramente habrán dado por los 1.500, 1.800 millones de euros. Y ahora de repente le llegas, por suerte no es en España, y dices, ¿te acuerdas de ese dinero? Olvídate de él, ya no te vale. O sea, de alguna forma hay que poder amoldar los ciclos de inversión a los ciclos de actualización a nuevas tecnologías. Y todo esto es que estamos en un momento de una situación de incertidumbre grandísima. Incertidumbre energética, incertidumbre de inversiones, incertidumbres de tecnologías, pero sobre todo incertidumbre energética. Pedro quería hablar, pero voy a hablar yo antes. Venga, Pilar, haces de moderadora. Tiene que haber un defensor del hidrógeno y creo que me ha tocado porque como soy la única que no viene, bueno, tú también, pero vienes del sector siderúrgico igual, no es lo mismo. A ver, ¿por qué se habla tanto del hidrógeno verde? Esté bien llamado, bien mal llamado. Nosotros ponemos siempre hidrógeno verde o procedente de fuentes renovables. Porque en principio el hidrógeno por el que queremos apostar, por lo menos nosotros, es el hidrógeno que viene del exceso de producción de renovables. Voy a explicar lo que es esto porque ya he tenido algún problema, que el que quiere me entiende y el que no quiere no me entiende, ¿vale? Pero quiero que me entiendan. El exceso de renovables no es que sobre energía, es que las renovables hasta a día de hoy no son gestionables. Es decir, hay sol cuando hay sol, ahora hay sol, y hay viento cuando hay viento. Y a veces, cuando hay mucho sol, no queremos usar tanta energía como la energía que estamos produciendo. Ese exceso es el que queremos utilizar para guardarlo en forma de hidrógeno, porque no tenemos otra forma de hacerlo. O sea, no es... Es verdad que a lo mejor, y lo que tenemos que trabajar es por hacer más eficientes los sistemas para que no perdamos tanta energía en esos cambios. Pero lo que queremos es utilizar algo en lo que en España somos ricos, como es el sol, para producir algo donde guardar esa energía que no podemos usar de otra manera, si no esa energía se va a tirar. Es así. Y lo que queremos hacer es, bajar el precio de tanto llevar esa energía a hidrógeno como cuando queramos utilizar esa energía, esa otra pérdida de rendimiento que hay en esos dos procesos, eso es lo que hay que mejorar.
Pilar, ahora estoy plenamente de acuerdo contigo, pero voy a añadir un punto que has dicho, pero lo voy a recalcar. Pero Santiago, es que yo he dejado a Pilar, ¿no? Creo que sí que vamos a poner... Hay una pequeña... En el tema energético hay un problema que muchas veces se confunde el concepto costo con el concepto precio. Y efectivamente estaría de acuerdo contigo si fuera así, porque de hecho en España, aunque al final hay momentos, incluso con precios muy altos, que hay generación a coste muy bajo, pero no a precio muy bajo. Mira, vamos a ver, Santiago, eso nos pasa, y antes he puesto en la presentación, nosotros los proyectos que tenemos van con autogeneración fotovoltaica, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que realmente yo necesito energía eléctrica en mi fábrica de cemento, me hago mi parque y entonces cuando no necesito tanta en determinadas horas punta, porque yo normalmente optimizo mi curva de carga, va ligado al precio, pues la energía que me sobra la utilizo para producir el hidrógeno. Estos son los proyectos piloto de nuestros modelos, ¿vale? Pilar, has dicho una cosa, a ver, aquí todos defendemos el hidrógeno. Lo que pasa es que estamos intentando debatir de cómo hacerlo viable, que eso es lo que nos falta. Estamos intentando consensuar formas para hacerlo viable. Y este es un debate que tiene muchas aristas. Claro, hay otro problema. Santiago lo tiene más fácil, porque, claro, si yo pudiera electrificar mi horno, no tendría las ineficiencias de los dobles pasos. Claro, pero es que no puedo. Por lo tanto, mi necesidad por el hidrógeno es doble. Es primero porque me ayuda a utilizar combustibles más verdes y segundo porque no puedo utilizar directamente la electricidad para ese proceso. Con lo cual necesito que sea competitivo. Os he puesto también la última transparencia con el coste, los precios, ¿vale? El coste para nuestra industria. Y fijaos, en los costes ya he puesto a 80 euros la tonelada de CO2 del petcoke que me vende Carlos. Bueno, me lo vende Rafael realmente. Entonces, ni aunque me pongas el CO2 a 500 euros la tonelada, me salen los números con el hidrógeno al coste actual. Que si pones el CO2 a 500 euros la tonelada, la sociedad colapsa. Y luego hay que recordar una cosa, es que yo vendo dentro de la Unión Europea, tú puedes proteger, hacer una burbuja en la Unión Europea, pero es que yo también vendo fuera de la Unión Europea. Entonces, ¿quién protege mi competitividad a mis exportaciones con un incremento de costes de mis insumos? Porque ni el turco ni el chino, vamos, esto de reducir la emisión de CO2 le ha dado igual. Entonces, para mí, el hidrógeno es necesario por dos motivos. Primero, porque me ayuda a reducir, en mi herramienta de análisis de huella ambiental, me ayuda a reducir varios de mis parámetros o efectos ambientales, no solo el CO2, también me ayuda a reducir mi concepto de eutrofización, porque me ayuda a reducir los óxidos de nitrógeno, me ayuda, ¿vale? Es muy útil para muchas cosas. Esa es una utilidad para la industria. La segunda utilidad para el sistema es que el hidrógeno realmente es la pila de las renovables. La pila no eléctrica de las renovables. Y esa parte, pues tampoco veo que haya una estrategia país. De, oye, ¿y dónde vamos a hacer almacenamientos de hidrógeno? ¿Dónde vamos a hacer la expansión de... ¿Dónde está la red de distribución? Y yo me vais a perdonar, pero el dinero es lo más tímido que hay en el mundo. Como no tenga una certeza de rentabilidad, no entra. Pasamos a Carlos, que quería hablar un momento. Muchas gracias, Carola. Sí, yo voy a llevar el tema al terreno donde me siento más cómodo, que es el de la regulación y no tanto el de la tecnología.
que existe un gap de costes entre el hidrógeno. Aquí, claro, con lo que estamos diciendo, a uno le obligan a ser tremendamente preciso en la cuestión semántica y voy a utilizar el término de hidrógeno producido a partir de fuentes renovables entre el hidrógeno producido a partir de fuentes fósiles. Pero para entendernos y como estamos entre amigos, entre el hidrógeno verde y el gris, ya me perdonaréis. El gap existe por utilizar datos oficiales de la estrategia del hidrógeno europea. Actualmente el hidrógeno verde podría estar en el entorno de los 5 euros por kilo frente al hidrógeno gris del 1,5 euros por kilo. Entonces hay un gap que tendremos que saber cubrir y para esto la regulación tiene instrumentos que valen para el caso del hidrógeno verde y valen para otros muchos productos cuya introducción es necesaria para la consecución de objetivos medioambientales. Voy a centrarme solamente en dos. Uno de ellos es la creación de mandatos, de obligaciones de utilización. Para el hidrógeno verde, este es un instrumento que está utilizándose en el ámbito del Fit for 55, que es el nuevo paquete que ha promovido la Comisión Europea para conseguir el objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030 y que en el ámbito concreto del hidrógeno afecta a su uso industrial. La propuesta inicial de la Comisión, un 50%. 50%. El debate ahora mismo es si hay que subirlo a un 75%. Y en el ámbito del transporte existen objetivos en concreto para los combustibles sintéticos. Lo que ocurre es que la utilización de objetivos obligatorios o mandatos de uso nos plantea dos problemas. Uno, lo ha puesto encima de la mesa Pedro y antes Santiago, y es básico, que es el de la competitividad. Tenemos que tener mucho cuidado en crear unas reglas equitativas de juego, porque si regionalizamos el establecimiento de estos objetivos, se provocará necesariamente una pérdida de competitividad de aquellas empresas a las que se les aplique este objetivo. Y esto lo ha dicho muy bien Santiago. Aquí estamos tres sectores en el que esto no es un riesgo teórico. Todos los días tenemos que competir internacionalmente con compañías que están en otros ámbitos donde no se plantean ningún tipo de objetivo de introducción de hidrógeno renovable. El otro problema que plantea o cuestión que es necesario resolver cuando se establecen mandatos es el encontrar algo tremendamente difícil, que es encontrar un equilibrio entre establecer objetivos lo suficientemente ambiciosos para crear incentivos a la utilización sin caer en el riesgo de la no factibilidad. Es un tema también que ha salido durante las sesiones de esta mañana. Y, por tanto, cuando ves cómo se negocian porcentajes, 50, 75, simplemente por cuestiones que tengan que ver con, bien, pues voy a subir un 20% porque me toca jugar este papel dentro de la negociación interinstitucional europea, pues uno se queda un poco preocupado. El segundo instrumento que se está utilizando, ya termino enseguida, Santiago, déjame que has hablado más que yo. A ver, que es verdad que Carlos ha estado callado ahí, claro, estoicamente esperando su turno. Sin embargo, voy a terminar enseguida. Hay más objetivos, pero otro que también está contemplado como acelerador de la utilización de hidrógeno renovable dentro del plan REPowerEU. Voy a recordar que el hidrógeno renovable, nos guste o no, se ha identificado como un vector clave para asegurar el suministro energético en Europa. Pues uno de los instrumentos que se ha identificado es la creación de una figura que se llama los contratos de carbono por diferencia. Es una forma de risking, de reducir el riesgo de decisiones de inversión que de forma, autónoma ninguna empresa adoptaría teniendo en cuenta esta diferencia tan grande que existen en los costes de producción. Existe el coste, pero existen soluciones para poder acortarlo. El objetivo, sin duda, es medio-largo plazo conseguir que sean competitivos en costes. Y ya, Santiago, ya me has puesto nervioso. A ver, levantar la mano antes de que se pasen los micros porque veo que no van a parar. Los contratos por diferencia, de hecho, me parecen una buena... Los contratos por diferencia, no sé si conocéis más o menos cómo funcionan. El concepto básicamente es que tú tienes un coste diferencial y de alguna forma te cubren, dicho a lo bestia, la diferencia entre el business as usual y el coste diferencial. Eso es un poco... Luego tiene muchas más aristas, pero básicamente es eso. Es un concepto que está muy bien, pero es fundamental que si se llegara a aplicar, se aplique a nivel europeo y no a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente la bolsa del dinero en España suele estar bastante más trincada que en Suecia y en Alemania. Con lo cual podríamos acabar en un escenario en el cual Holanda, que ya lo está trabajando,
dope a sus empresas de tal forma que el consumo de hidrógeno no les genere un sobrecoste diferencial y los pobres del sur acabemos ahogados. Pero por eso la idea es muy buena, pero si mensaje político, por favor que se luche para que sea armonizado a nivel europeo. Y a mí, respecto a los mandatos y a las cuotas por ley, a mí me da mucho pavor. Es un concepto que siempre me ha dado mucho pavor porque es un concepto que fácilmente genera mercados cautivos. Los mercados cautivos ya no responden de un modo razonable a señales de mercado, a señales de eficiencia. No, dependo de hacer una cosa y como estoy obligado, pues te puedo apretar o te puedo apretar menos. Oye, tú no me has cumplido la cuota, te voy a poner el hidrógeno a 6,5 €, aunque lo podrías conseguir a 4, pero es que tienes que hacerte la cuota. O sea, la parte de generar mercados cautivos que dependen de una señal política es algo muy peligroso. Sé que en algunos casos puede llegar a ser necesario, pero hay que trabajarlo con muchísima delicadeza, de tal forma que no generes a alguien que le atas de manos y dices, este soy yo, ¿cuánto tengo que hacer? Yo tenía una pregunta para cualquiera de los 3 sectores. Aquí sois 3 sectores industriales con un gran potencial. Muchas de vuestras empresas cotizan en bolsa en nuestro país y son grupos globales y es evidente de todo lo que se está hablando que hace falta inversión y hace falta ayuda. Y desde la opinión pública, leemos en los medios de comunicación esas ayudas, pues no las esperamos del CEDETI o de la Agencia Estatal de Investigación, que eso es apoyo puntual al desarrollo científico-tecnológico. Todos esperamos el PERTE. ¿Qué sabéis del PERTE del hidrógeno? ¿Se le espera? ¿Cuentan con vosotros? ¿Vais a ir a tope? Yo sé que haría falta un representante del ministerio correspondiente para contestar esa pregunta, pero vosotros sois los interlocutores. ¿Qué os dicen? Lanzada cualquiera de vosotros, el que se atreva. Venga, Santiago, ¿qué os dice? Nosotros tenemos empresas que tienen intención de participar. La profundidad con que lo van a hacer ya no puedo decir, pero sé que hay empresas que están más que concienciadas en participar y en invertir mucho dinero o coinvertir mucho dinero. Está claro que a mí hay una cosa que en principio me debería producir cierta vergüenza, pero ya me ha dejado de producir. O sea, las inversiones de las que estamos hablando en la mayoría de los sectores industriales es cambiar tu planta y cambiar tu modo de producir, con un nuevo vector y con unos nuevos costes. Algo que parece, bueno, ¿y por qué vais a tener que vosotros...? Os recuerdo que todos habéis pagado las renovables, ya no sé ni cuántas veces, las habéis pagado la inversión, las habéis pagado en un precio objetivo, las habéis pagado luego cuando estaban por debajo del mercado, las vais a pagar ahora con el gas, o sea, habéis pagado las renovables 40 veces. Y nadie se ha echado las manos a la cabeza, o por lo menos mi madre, como dice mi jefe, me hace mucha gracia, que su madre estaba convencida que las energías renovables eran gratis. A ver, a mí como siempre me toca ser un poco el malo de la película. Porque es que, claro, antes de hablar del concepto hidrógeno, hablaba del concepto PERTE. ¿Cómo están planteados? ¿Qué condicionamientos tienen? Y entonces ahora meterlo en la coctelera de si le interesa a una empresa ligarse a todos esos condicionamientos para hacer un proyecto. Esa es la primera cuestión. Probablemente si tienes tecnologías muy maduras, sí te interesa. Porque nosotros, por ejemplo, nuestras empresas están participando en proyectos en el de economía circular, pero claro, cuando no tienes una madurez en las tecnologías, pues los PERTEs generan un montón de incertidumbres por el condicionamiento que tiene. Entonces, ¿cuándo va a salir el del hidrógeno? ¿Cómo y con qué condiciones? Pues no lo sé, pero como salga con las mismas condiciones que los otros, vamos a ver quién presenta cosas. Las empresas de Santiago y 2 más. No, quiero decir una cosa, no hace falta el micrófono. Los PERTEs van a morir
por un tema puro y, bueno, no sé, tampoco sé si los que conocéis los PERTES. Los PERTES es la forma en la que se ha orientado que los fondos de recuperación del COVID de alguna forma a grandes iniciativas industriales tractoras, o sea, a grandes consorcios de grandes empresas que consiguen movilizar una cantidad bastante grande de dinero. Pero pasado un poco lo que estabas comentando tú al principio, estamos hablando de tiempos. Quieren que el dinero para grandes inversiones industriales se gaste antes de mitad del 2025, puede ser, 26. No, el 31 de junio de 2025 me suena. 25. A ver, volvemos a lo mismo. Preparación del proyecto, tal, inversión, cuánto me dan finalmente, números, presentación al Consejo de Administración, bla, 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 bla. ¿Qué? Autorizaciones administrativas. A ver, puesto ya que voy a decir, esto digo como Santiago, no como representante del sector. Se podría plantear, y de hecho ya lo he planteado a alguna gente en la Administración, la posibilidad de intentar hacer un puente entre el concepto de fondos de recuperación y resiliencia con los de Repower EU, porque conceptualmente hablan de lo mismo, que se han originado por dos hechos físicos diferentes, pero que en el fondo son casi causa-consecuencia. Pero ¿por qué no políticamente en Bruselas se dan cuenta que me quiero gastar dinero para cambiar a nuevos vectores energéticos o a una nueva estructura de generación? Uno me acaba el 31 de junio del 2025 y quiero poner un plan de Repower EU. ¿Por qué no hago alguna medida que haga que entre en consonancia con los tiempos de la industria? Es que tener un proyecto que todavía, de una idea que todavía no ha salido, no sé si me van a dar el 25, el 30, el 35, el 22,4 o el 40... lo tengo que rehacer la ingeniería, tengo que pedir todos los permisos. Vamos, el tiempo se antoja escaso. Y yo quería añadir, bueno, no soy muy experto en estos programas de financiación, a ver si hablamos un poco más de tecnología también, pero conozco también los CTS Innovation Funds, que es otra oportunidad muy buena para las implantaciones industriales, que es un poco parecido a lo que está contando Santiago. Y en este caso, la reflexión en la línea de lo que estás diciendo es que tienes que tener muy avanzado el proyecto para lanzarte a una cosa así, porque si te conceden la financiación tienes que acometer el gasto. Entonces, realmente es una oportunidad tremenda, pero también tiene el riesgo. Entonces, tienes que estar muy avanzado y todo lo que estáis diciendo que hay que preparar, posiblemente ya tienes que tener hecho de antemano bastante de ello. Entonces son proyectos muy grandes, efectivamente es una posibilidad muy buena para poder implantar y en consorcios y demás, y hay que ir a por ello. Hay que buscar, yo diría, todo tipo de financiación, pero bueno, con las complicaciones que se puedan presentar hay que analizar caso a caso. Perdón, solamente un dato, con el plazo que decía antes Santiago. Mirad, cuando un proyecto necesita, y casi todos los gordos de los PERTES lo necesitan, declaración de impacto ambiental, el tiempo mínimo, si se da todo perfectamente a la primera, es 1 año y medio. Con lo cual, lo normal son 3 años. Pero lo mínimo es 1 año y medio. Claro, si viene el legalista te dice que en 1 año se puede tener, pero eso sería el óptimo. Pero lo normal, si se da todo de maravilla, es 1 año y medio. Cuéntame cómo se van a hacer proyectos que necesiten, por ley, declaración de impacto, cumpliendo ese plazo. ¿Qué se va a presentar a los PERTES? Cosas mucho más pequeñas, porque si no, no hay plazo. Pasamos al vídeo ahora un poco la ronda, que nos mete por allá. No, a ver, bueno, yo os agradezco a todos y que vaya de antemano que en muchas de las cosas que decís estoy de acuerdo y en otras no estoy absolutamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Y lo respeto porque además creo que en la discusión es lo que te permite avanzar, ¿vale? Yo os voy a poner solamente un ejemplo. Y probablemente tú, Pedro, es el que mejor me vas a poder contestar por el ejemplo que voy a poner. Los famosos asbestos del fibrocemento. Asbestos del fibrocemento. Los asbestos es el material mejor para fabricar el fibrocemento. No existe ningún material para poder llegar a tener los fibrocementos de una calidad como la que te permitían los asbestos. Llegó un momento en que se descubrió que eran cancerígenos y evidentemente se dejaron de utilizar.
Y en ese momento tuvisteis de alguna forma que innovar y producir unos fibrocementos que se sabía que no eran tan competitivos o de prestaciones, vamos a quitar el tema de costes para no liarnos con eso, pero a nivel más técnico, ¿no? Y al final, bueno, pues fue una evolución y es una evolución muy parecida, y es una pena que Javier de Hyundai, Javier Arboleda, no esté aquí, porque él lo cuenta muy bien, bastante mejor que yo, y ellos están sufriendo un poco esa presión que lo estáis diciendo, ¿no? Ya llegará un momento en el que nos van a obligar, porque no existe otra solución tecnológica que nos va a permitir llegar al 2050 descarbonizado. El reto tecnológico que les han implantado a ellos para el tema de las emisiones ha sido tremendo. O sea, un motor diésel, a ver, yo trabajo en el Centro Nacional del Hidrógeno y defiendo el hidrógeno, pero no es la única solución, es una de ellas. Pero es que a ellos les han dicho, en vez de 120 gramos de emisión del tubo de escape, ahora pasa a 80 y ahora pasa a menos de 50. Eso, como reto tecnológico, es la de Dios. Y ellos, pues bueno, pues oye, se han cruzado de brazos, lo han asumido y han avanzado. Con el planteamiento que estáis haciendo todos vosotros, la pregunta es, sin entrar en debates porque si no podemos dormir aquí, ¿no? Pero la pregunta es, tenemos que hacer una transición industrial. Por desgracia somos un país que lo hacemos cuando nos sale gratis, y eso no es una crítica a las empresas. O sea, las subvenciones que siempre se han dado en este país es, yo quiero seguir ganando dinero y, bueno, lo hemos tenido con el tema del COVID y la pandemia, pues al final, no es que pierdo dinero, no, ganas menos, pero sigues ganando dinero. Pero sí que está claro que tenemos que hacer una transición para llegar al 2050 descarbonizados. Y una de las posibles soluciones es el hidrógeno, y en muchos de los sectores tenéis, y lo habéis explicado perfectamente hoy por la mañana en vuestras charlas, el cómo os puede aportar ese valor. Todas esas reticencias que tenéis de alguna manera a desarrollar estas iniciativas, yo creo que lo que se tiene que hacer es trabajar con el Ministerio en intentar de alguna forma echaros una mano, y el Ministerio lo que os reclama es que demostréis que esa estrategia realmente es una estrategia clara. Y os voy a poner otro ejemplo interno, y lo comentábamos antes en la comida. A mí me llaman un montón de empresas que no trabajan en el sector del hidrógeno, que quieren venir a ver el Centro Nacional del Hidrógeno. Y yo le digo, vale, ¿y usted quiere venir a ver el centro? Cosa que por supuesto que yo soy una administración del Estado y se lo tengo que enseñar, pero ¿qué le enseño? Digo, ¿en dónde va a trabajar usted? Ah, no, yo es que como he oído que va a haber un montón de pasta y yo quiero pillar, pues quiero conocer. Bueno, es que esa no es la estrategia, ¿no? Es un poco un ejemplo burdo, pero sí un poco, es decir, demostrarme que realmente vosotros queréis como estrategia ir a una descarbonización y decirme qué necesitáis. Las reglas del juego han cambiado. O sea, han cambiado. Yo creo que ni en Europa ahora, bueno, salvo lo que son las RIA, que nos lo contó ayer muy bien Antonio, que siguen dando el 100%, los PERTE ya no son iguales. Los PERTE ya piden un compromiso importante porque lo que se busca es esa descarbonización, ¿no? O sea, yo lo que veo es, vamos a tener un montón de dinero de Europa para hacer esa transición. No existe otras posibles soluciones tecnológicas para poder descarbonizarnos, y el hidrógeno es una de ellas, La otra serán baterías, que por supuesto van a seguir evolucionando, van a seguir mejorando sus pesos, aligerándose, saldrán materias primas diferentes que nos van a permitir hacer más competitivas las baterías, y bueno, también lo ha comentado antes Carlos, y un poco ayer en otras charlas que Miguel al principio también lo comentó, de todas las distintas tecnologías que nos pueden permitir llegar al hidrógeno renovable. Yo le llamo renovable y ya no le llamo verde, porque al final cometes un error, porque ahora la nuclear es verde. Bueno, es verde clarito, ¿no? Pero yo le llamo renovable y ahí nadie tiene duda, ¿no? Entonces sí que es una reflexión, y perdonad que he sido tan extenso, porque creo que lo que nos falta es, yo siempre digo lo mismo, la hoja de ruta. Yo para mí había sido un ejemplo, pero oyéndose a vosotros creo que no. O sea, sinceramente, para desarrollar esa hoja de ruta han contactado con todos los grupos de interés. No cabe todo, porque ya sabéis que luego después al final recortan por donde recortan, y yo soy el primero que lo sufre, ¿no?, como administración, pero sí un poco creo que falta diálogo, creo que vosotros tenéis que demostrar a la administración que tenéis ese compromiso. Comentabas antes, Pedro, un poco los tiempos. Nosotros hicimos en el 2018 un estudio de una planta de producción de hidrógeno y tardaron 2 años y medio en darnos la autorización ambiental. Iberdrola en Puerto Llano ha tardado 7-8 meses. Sigue siendo mucho 8 meses.
O sea, y eso yo creo que sí que lo tiene la Administración en el debe. No puede tardar ni 2 ni 3. O sea, si vosotros estáis dispuestos a invertir, tiene que ser inmediato. Entonces, eso es un diálogo. Eso es intentar, a nivel país, tener una estrategia para poder utilizar de forma inteligente el dinero, porque si no nos vamos a quedar fuera. Lo habéis dicho muchos. Si competís en mercados internacionales, Iberdrola solo le compra el 50% de hidrógeno, o sea, vende el 50% para fabricar amoníaco verde. ¿Por qué? ¿Por qué Fertiberia no le compra todo? Porque no es competitivo en los mercados a los que ha dicho que sí que puede llegar. Repsol en Puerto Llano, que consumís hidrógeno gris, muy por debajo de ese €1,5 que estáis hablando, ¿qué le vais a forzar a Repsol a que de repente coja y consuma hidrógeno verde, que sería lo más fácil, a 5 euros o 4 euros? No tiene sentido. O sea, hay que intentar de alguna forma aunar un poco todo, ¿no? Es una reflexión, pero es una pregunta un poco global para ver cuál es vuestra disposición, ¿no? Lo comentaban antes, que sois empresas muy grandes, estáis en el IBEX. Yo creo que tenéis evidentemente contacto directo con la gente del ministerio, y en este caso me da igual el ministerio que sea, porque sí que sé que están todos trabajando alineados, y creo que es una obligación a nivel país el aprovechar todo este dinero que va a haber para que realmente hagamos esa transición, porque si no nos vamos a quedar fuera. Bueno, pues como me has mencionado, empiezo yo, pero te paso el micro rápidamente. Rafa. Mira, lo primero, el sector cementero jamás ha tenido como materia prima ni ha utilizado amianto. Eso es el siguiente sector al nuestro, el de los prefabricadores, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el sector cementero, ¿vale? La segunda, claro, el error de los vehículos. Les han puesto un objetivo de emisión, pero ¿me puedes decir el ACV cuna del coche que tenemos ahí fuera, o del coche eléctrico, o de... Porque solo con el ACV cuna, desde el origen de la fabricación hasta que lo desmonto, durante toda su vida útil, vamos a comparar los impactos globales. Y aquí solo estamos fijándonos en una cosita, que es la emisión de CO2. Entonces, desde ese punto de vista, ya entenderemos que si toda la normativa se hace con esos errores de bulto desde el punto de vista científico y ambiental, ya la liamos. Porque entonces la empresa se focaliza en cumplir una legislación, no en conseguir ser ambientalmente mejor en sus productos y en sus procesos. Aquí hay un elemento diferencial. Si la regulación no entiende cómo es la tecnología, la ciencia, y cómo se puede conseguir mejorar en el global ambiental, y te focaliza en una dirección, la empresa se va a focalizar en esa dirección. Con lo cual tenemos un problema regulatorio clarísimo. Luego, por último, tenemos un compromiso firme. En nuestro caso tenemos un compromiso firme de descarbonización a 2050. Tenemos un compromiso firme de inversiones y un compromiso firme de apostar por un mix de tecnologías, entre las que está el hidrógeno. Y además tenemos la firme voluntad, como habéis visto, de desarrollar proyectos en España para ir probando cositas, como os he enseñado. Pero aquí tenemos dos problemas. Primero, España no tiene demasiadas empresas de un tamaño mediano, grande, no digo grandísimas multinacionales, que algunas tiene, que hagan su I+D y su desarrollo tecnológico aquí en España. Hay mucha multinacional que hace su desarrollo tecnológico en sus países matriz. Ese es un problema muy importante. Cuando el gasto en I+D de España está en la media de la Unión Europea en la parte pública, en la parte privada está en la mitad de la media de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son multinacionales que aquí explotan, pero no desarrollan aquí su desarrollo tecnológico y su innovación. Nosotros lo que intentamos es que sea aquí ese desarrollo, porque representamos a sectores que fabrican cosas. No representamos al mercado de esos sectores. Yo puedo fabricar en Argelia, me sale tirado de precio en mano de obra, en energía, y vendo en España. O sea, el problema es que las condiciones de contorno están poniendo a las multinacionales, que las multinacionales son apátridas, en la coyuntura de elegir en dónde fabrican en función de dónde tienen que vender. Y les estamos siendo en la Unión Europea bastante antipáticos para fabricar.
por las condiciones que se están poniendo. Como tú comprenderás, al cementero de turno le da igual poner la fábrica en Argelia, traer el barco a la costa, al puerto de Barcelona, y le va a salir mucho más barato. Como no haya condiciones adecuadas, eso es lo que van a hacer. Carlos quería... Bueno, estás preguntando por el compromiso, ¿no? La estrategia yo creo es fundamental tenerla a nivel de país, a nivel de Unión Europea y de sector y de empresa. Si me dais la oportunidad, sí que quería aprovechar un par de minutitos para contar un poco la estrategia nuestra de Repsol, porque sí que hay una apuesta importante. Es verdad que tenemos que trabajar todos para conseguir abaratar esos costes de las tecnologías, porque tendremos que tener un precio competitivo, pero no podemos esperar a que llegue para hacer los planes, tenemos que empezar ya y empezar a hacer pilotos y escalados. Entonces, bueno, solamente por comentar algunos ejemplos, pues en el caso de los electrolizadores, ya en el 23 vamos a tener un electrolizador de 2,5 megavatios en el País Vasco, que va a servir para uso residencial y para movilidad en la zona. Posteriormente, en el 24, un electrolizador de 10 megavatios, también en Bilbao, en el puerto de Bilbao. Vamos a tener una planta de combustibles sintéticos, demostración, primera en el mundo de este tamaño y tipo, con un poco más de 2 kilotoneladas año de producción, que va a servir para demostrar este concepto de los combustibles sintéticos, que también no hemos hablado, por lo menos cuando yo he llegado esta tarde, no hemos hablado mucho de ellos, pero creemos que también puede ser una oportunidad de no necesitar cambiar infraestructuras, que también tienen un coste de huella de carbono, etcétera. Y luego vamos a mayor escala. Ya estamos proyectando tener electrolizadores de 100 megavatios en Bilbao, en Tarragona, en Cartagena. No solo los electrolizadores, que tampoco se ha hablado hoy, no ha dado tiempo de hablar del biohidrógeno, que yo quería hablar un poquito de esto porque es otra fuente fundamental, ¿no? Para nosotros. El biogás, que se puede utilizar para hacer el reformado, supongo que lo habréis comentado en las charlas, tiene sus puntos críticos y sus aspectos de mejora, desde luego, pero es una tecnología que ya está muy cercana, que lo podemos hacer, y hay que romper una lanza también por eso, porque necesita apoyo regulatorio para permitir promover que se hagan inyecciones de biogás en la red de gas natural, para que el biohidrógeno producido a través del biogás cuente como bioavanzado, que no se está contando todavía en la regulación, etcétera, ¿no? Y luego proyectos de otro tipo. Cuando hablamos del TRL bajo, pues también tenemos que buscar esas otras posibilidades que nos aporten una diferencia, una mejora competitiva, que puede ser la fotoelectrocatálisis en nuestro caso. Y en este momento pues estamos trabajando a nivel piloto con una planta piloto en Móstoles, en el Centro de Tecnología de fotoelectrocatálisis, que en este caso pues no necesitas la electricidad, usas directamente la energía solar para la conversión del agua. Pues esperamos tener en Puerto Llano, que lo has mencionado antes, una planta ya de escala intermedia para 2025, me parece que es, y con vistas a intentar llevarlo a comercial antes del 2030. Estamos colaborando con Enagas. Hidrogeneras, impulso de la movilidad con el uso del hidrógeno. Y mañana supongo que vendrá Matilde García y contará el proyecto Shine, que es la colaboración sectorial para desarrollar precisamente esto que estás diciendo con diferentes organismos y empresas, el negocio del hidrógeno en España a través de los valles del hidrógeno. Son polos donde vamos a poder colaborar y poder tener centralizados, donde estaba diciendo antes, los electrolizadores de gran tamaño y el uso que le vamos a dar a ese hidrógeno en las empresas aledañas. Yo creo que es fundamental esa colaboración para poder ir desarrollándolo, pero lo que decía al principio, la tecnología tiene que mejorar, las eficiencias que tienen sus limitaciones termodinámicas, pero hasta el máximo de donde se pueda tienen que mejorar y abaratar esos costes. Y podríamos hablar de almacenamiento, podríamos hablar de muchas cosas, pero no nos va a dar tiempo, pero al menos sí que quería destacar que la tecnología tiene un papel fundamental, y no una sola, sino todas. Perfecto. Pilar, ¿tú querías decir algo también? ¿Ya no? Vale. No, pero yo creo que no. Pues pasamos a preguntas allí. Muchas gracias, Rafa, porque yo creo que ya que estamos casi terminando, hablar de ciencia y tecnología y avances y planes que tiene Repsol en innovaciones interesantes, pues deja un buen sabor de boca al final, ¿no?
Hola. Bueno, muy interesante todo lo que estáis debatiendo y todo lo que habéis explicado esta mañana. Yo quería hacer una reflexión y saber vuestra opinión, que quizá por las industrias que habéis presentado esta mañana, la penetración del hidrógeno es muy diferente en todas ellas. Me refiero, en la industria del cemento no se usa, ¿no? O sea, actualmente todavía no es fácil. En la siderúrgica parece un poco similar, mientras que en la de refino pues ya estamos utilizando hidrógeno. Mi reflexión es, tenemos que hacer los mismos esfuerzos porque entre el hidrógeno verde en todas estas industrias, cuando a lo mejor la financiación y los esfuerzos pueden ir hacia una industria de refino que a lo mejor tiene unos costes menores para empezar a utilizar hidrógeno verde y que el abatimiento en emisiones va a ser mucho mayor, porque hoy mismo comentabas, Carlos, que las emisiones del transporte son brutales. Entonces, ¿qué opináis? Que quizá habría una transición en un segundo plano, una segunda fase, para industrias donde es más difícil que entre. Es una buena pregunta, porque al final esto va con las velocidades también, ¿no? Cómo las velocidades de hidrógeno deben implantarse, ¿no? Empiezo yo por las alusiones. Yo, sin entrar a lo que deben hacer otros sectores, lo que sí tengo claro, comentado esta mañana y ahora insisto, es que nosotros necesitamos y vamos a seguir necesitando hidrógeno para garantizar la calidad técnica y ambiental de nuestros productos, los carburantes convencionales, y para los nuevos ecocombustibles que ya estamos produciendo en las refinerías. Por tanto, decimos que, pero no es arrogancia, espero que no se entienda así, decimos que no entendemos que sea factible el cumplimiento de los objetivos de la hoja de ruta del hidrógeno en España sin el refino. Porque una cosa es querer utilizar hidrógeno y otra el crear la demanda de forma artificial. Nosotros vamos a seguir necesitando hidrógeno. Para nosotros, sin entrar a lo que pueden hacer otros sectores, asumimos que tenemos que reducir la intensidad de emisiones de CO2 del hidrógeno que utilizamos y vamos a seguir utilizando, y aquí es donde entra estos incentivos que ha comentado Rafael y que yo había comentado también esta mañana, que nos hacen estar liderando las iniciativas que a día de hoy en España se han puesto en marcha para la producción de hidrógeno renovable. Pero es por pura necesidad. En nuestro caso es lo más contrario que puedas pensar a forzar la introducción de un vector energético nuevo. Es pura necesidad de reducir la intensidad de emisiones del hidrógeno que utilizamos. Y aquí sí que, aunque estemos terminando, no quiero dejar de decir que para la reducción de la intensidad de emisiones de ese hidrógeno, antes se comentaba el tema de la buena o mala regulación, una de las cosas que intentamos que recogiera la hoja de ruta del hidrógeno en España y que no conseguimos, es que se reconociera la utilización de otras formas de reducción de esa intensidad de emisiones. Aunque fuera con carácter transitorio y provisional, de la misma forma en que lo ha hecho la estrategia europea del hidrógeno, contemplando fórmulas como, por ejemplo, la captura de CO2. Y el hecho de que no se haya hecho en España y sí se esté haciendo en otros Estados miembros no es una cuestión formal de que la hoja de ruta española no sea igual a la europea o a la de otros Estados miembros. Es que, de nuevo, esto genera algo que para nuestros sectores es tan importante como la pérdida de competitividad. Si en los Países Bajos, en UK, se apuesta por la captura de CO2, si se masifica la introducción de hidrógeno de fuentes fósiles con captura de CO2 o hidrógeno azul, va a ser una pérdida de competitividad para nuestros sectores en tanto en cuanto consigamos, como pretendemos, obtener un coste de producción del hidrógeno verde competitivo. Sí, a mí me gustaría decir que en la industria siderúrgica también se llevan muchos años haciendo esfuerzos para producir acero de forma más sostenible, sin utilizar hidrógeno, simplemente dándole más, sustituyendo la ruta primaria, por así decirlo, que es la que más contamina, es la predominante a nivel mundial, es la que es la responsable del 70% de la producción de acero y de la contaminación, básicamente, sustituyendo esa ruta por la ruta eléctrica.
En España las acerías con las que contamos son pioneras en la utilización de ruta eléctrica, que te permite introducir una mayor tasa de reciclado, de acero reciclado en el material de carga, por tanto disminuyes la necesidad de extraer materias primas y de todas las emisiones indirectas, ¿no?, que puede conllevar. Y además, precisamente porque esa ruta eléctrica funciona, eso nos da ahora pie de que si tuviéramos un precio competitivo en la producción de electricidad, o sea, el acero que producirían sería pues tan verde y tan sostenible como la energía con la que lo produces. Entonces, el camino está bastante avanzado en España. También, por ejemplo, si lo comparamos con el resto del mundo, mientras que esta ruta eléctrica es un 30% o algo así, ¿no?, del porcentaje total de producción en el resto del mundo, en Europa ya es un 45% casi. O sea que está bien. Y luego, por otro lado, ya se está empezando a utilizar el hidrógeno a escala industrial, bueno, lo comentaba Santiago esta mañana, en la producción de hierro. ¿Vale? O sea, para producir acero necesitas dos etapas: primero producir el hierro, luego produces el acero. La producción de hierro habiendo sustituido el carbón metalúrgico por hidrógeno ya se está haciendo en Suecia, y de hecho creo que fue el mes pasado pusieron en funcionamiento pues una de estas formaciones geológicas que se ha venido utilizando para almacenar gas, para almacenar hidrógeno para abastecer esa planta de producción de hierro. Entonces, o sea, esto va a estar en funcionamiento 2 años y, o sea, que la tecnología está ahí. Hay mucho más que hacer, pero yo creo que estamos en una buena posición. Y además en España, como se ha venido comentando, tenemos mucha suerte de tener unas energías renovables con fuerza, que tienen importancia. Luego te invito a una cerveza. Vale. No, o sea, toda razón. En España partimos de una situación privilegiada. Tenemos ya parte electrificada, que es unas vías pero todavía nos queda tanto el procesamiento de acero, que hay que descarbonizarlo, y va a ser 50-50 electrificación, 50-50 hidrógeno. Por ahí andará, no sé exactamente cuál de las tecnologías triunfará, todavía no está claro. No hay inductores tan potentes, también dan problemas el hidrógeno, temas térmicos, pero en la parte de cabecera, la planta, porque al final se sigue produciendo acero virgen, porque se necesita acero que no, y eso hasta ahora lo único que se ve que de verdad puede rendir a los millones de toneladas al año que estamos generando, claramente es el hidrógeno. O sea, nosotros vamos a tener como mínimo un punto de 200.000 toneladas de consumo al año seguro. Bueno, yo quería añadir simplemente, como parece que en la propia pregunta estabas previendo que con el refino puede ser más fácil, ¿no?, por el uso que se le ha dado tradicionalmente y el gran consumo que hay. Efectivamente, o sea, el sector está bien preparado, pero hay que ver también la meta. O sea, nosotros en Repsol vamos a hacer 0 emisiones netas en 2050. Y como decía mi jefe, de ahí para atrás, ve calculando lo que tienes que hacer, porque tienes que correr ya desde ya. Estamos en ello, no empezamos de cero. Llevamos años reduciendo las emisiones con la eficiencia energética, con la digitalización, con la optimización, con los biocombustibles, y los biocombustibles van a ir a biocombustibles avanzados. Tiene que entrar el hidrógeno y tienen que entrar otras tecnologías. Y como decía antes, los combustibles sintéticos en algunos sectores van a ser obligatorios. De hecho, para poder alcanzar esa reducción de emisiones ya te lo están promoviendo. Estamos preparados para hacerlo y, bueno, pues con todas las circunstancias que se han dicho hoy, hay que tratar de mejorarlas para que pueda ser rentable. Sí. Yo creo que tu razonamiento es muy coherente, ¿vale? Sobre todo en el caso de nuestro sector, que es un poquito distinto al refino y un poquito distinto a la siderurgia. Quizá nosotros tenemos 2 escalones de problemática. Uno, disponer de hidrógeno con un coste razonable que nos permita seguir siendo competitivos. Segundo, adaptar la tecnología del hidrógeno a nuestros hornos. Nosotros estamos trabajando en la segunda, porque sabemos que, esperamos, confiamos que la curva de aprendizaje haga bajar los precios. De la primera nosotros no trabajamos nada. Entonces, claro, lo importante a día de hoy es que haya apoyos para que baje la primera.
Ese es el primer punto focal, porque si baja la primera, seguro que los otros van a ser apoyos en cascada, para luego optimizar el uso del hidrógeno. Nosotros en total en España, con nuestro objetivo a 2050, con utilizar 70-80.000 toneladas al año dividido entre las veintitantas, casi 30 fábricas que tenemos, es suficiente. Porque eso podemos hacerlo cohabitar con las biomasas, los residuos, etcétera, y hacer un mix de combustibles prácticamente neutro en carbono, y luego, unido a la captura de CO2, pues conseguir esa neutralidad climática que es nuestro objetivo. Por lo tanto, hay que, como tú bien dices, focalizar dónde tienen que ir ahora los esfuerzos, y los esfuerzos tienen que ir ahora a abaratar esa producción de hidrógeno. Pues es que yo tenía que decir algo también, está claro. Los esfuerzos tienen que ir a abaratar, eso pasa por desarrollar tecnología, eso pasa porque haya más empresas en España trabajando en hidrógeno, hay pocas, hay mucha investigación y poca empresa que trabaje en esta parte. Hay muchas empresas que usarían o son potenciales usuarios de la tecnología y hay pocas empresas de momento que sean realmente tecnólogos en hidrógeno. Entonces, pues eso es también algo que hay que tener en cuenta. Y nosotros estamos aquí y es lo que intentamos a través de nuestras ayudas, es lo que intentamos fomentar, que haya más desarrollo de tecnologías españoles. Esto queda raro, no hay mucho extranjero aquí, ¿no? Porque a veces me han dicho, esto has dicho muchas veces España todo seguido, pero es así, españoles, ya que tenemos la materia prima, que en este caso es el sol y el viento, también tenemos mucho viento, pues trabajemos también en la siguiente fase. Tenemos organismos de investigación buenos, ahora necesitamos que haya empresas que abaraten, porque las empresas son las que van a llevar esto al mercado. Ellas son las que van a ser al final las responsables de poder suministrar a estos sectores que tanto lo necesitan esos medios, esa tecnología que necesitan y realmente abaraten los precios. Pues sí, porque yo quería romper una lanza en nombre de la hoja de ruta del hidrógeno verde, porque no quiero que quede la sensación de que es un problema la hoja de ruta, sobre todo porque, como has comentado, Pedro, esta mañana, es que no se ha consultado a nadie. Ahora sí. No, si la pregunta va en ese sentido. No es un problema, es un desidrato. Vale, ahí es a lo que quiero llegar. Es un deseo. Porque no es un problema, es un deseo, un papel escrito con un deseo. No digo la carta a los Reyes Magos, pero igual algo, ya veremos si es la carta a los Reyes Magos o es factible. Eso es lo que he querido decir, pero nunca que sea un problema. Pero es que es un deseo de muchos. Te lo digo porque la hoja de ruta salió en octubre del año 2020 y en julio, en mayo y julio, está abierto el periodo de consulta pública, que estuvimos mucho trabajando en ello. La Asociación Española de Hidrógeno, vuestra asociación participó, nosotros desde el CSIC, y nosotros vimos que es que el 80% de lo que la asociación había puesto en sus papeles estaba en la hoja de ruta. Nos sorprendió de repente, por ejemplo, que es lo que nos preocupa mucho, el 25% de hidrógeno industrial debe ser verde, vamos a llamarlo verde, porque es la hoja de ruta verde, para 2030. Sí, es uno de los objetivos, 25%. Para el 2030, hidrógeno verde industrial. Es una de los objetivos. Claro, eso es lo que me preocupa, porque evidentemente no está el precio para conseguir ese objetivo. No era uno de los que pusimos la asociación, pero alguien lo tuvo que poner, porque inventar, se puede inventar cuando nadie dice nada. También lo digo porque durante el año 2021, por el encargo del Ministerio de Industria, en la asociación hemos desarrollado la agenda sectorial de la industria del hidrógeno, en
hemos participado en otras empresas, ciudades, y ahora lo está analizando el Ministerio de Industria para publicarlo. Hay un montón de reuniones de trabajo y lo que salga de ahí tampoco va a ser un desiderativo, va a ser lo que todo el mundo en esas reuniones dice. En la hoja de ruta se renueva el año que viene. Cuando el Ministerio de Industria dé visto bueno a la agenda, saldrá, pero será para mantenerla viva. Lo digo porque ahí necesitamos ese feedback que nos estáis contando. Vale, pues yo, perdona, pero igual soy un poco bruto. Es que soy ingeniero de minas y me muevo en toneladas, ¿vale? Que lo diga todo el mundo no quiere decir que sea lo que va a pasar a futuro, ¿vale? Todos queríamos que España ganara a Francia la última final de la Eurocopa y no sucedió. Entonces, una cosa es lo que queramos y otra cosa es que a mí me ponen como objetivo que el 25% sea hidrógeno verde en la industria en 2030 y la respuesta de la empresa es, bueno, yo usaré el hidrógeno si es competitivo y en la medida que sea competitivo, en la medida de que pueda ayudarme en ese equilibrio, descarbonización, competitividad, ¿vale? Porque no voy a arruinar mi empresa para cumplir el objetivo de tu hoja de ruta. Entonces, ese es el matiz. Lo que dice la hoja de ruta está muy bien, como deseo colectivo, pero ahora hay que poner las herramientas para conseguirlo, porque las empresas no se van a arruinar para conseguir el objetivo de un papel. Y ese es el gap que he dicho durante todo el día que tenemos. Y ese es el que hay que solucionar. Y para eso, estos debates son los adecuados, donde tenemos que confrontar opciones y buscar las soluciones, porque tal y como está planteado hoy, todavía el mundo de la empresa, vamos, esto está verde, no como el hidrógeno, sino verde de que... Vaya, si nos han acabado ese tampoco va muy bien. Este sí va. Bueno, nada, si era solamente, casi estamos concluyendo porque nos quedan 5 minutos de charla y era pues sobre todo para deciros, oye, que el año que viene tenemos una revisión, vamos a revisar los puntos que nos habéis planteado y el Ministerio supongo que estará abierto a ello porque ha escuchado a las partes hace 2 años, el año pasado y estará dispuesto, espero, a escucharlas. Claro que hace 2 años, antes de la hoja de ruta, hubo una convocatoria de proyectos de hidrógeno dirigida, tecnológicos, y se presentaron 28 proyectos. Después de la hoja de ruta, en diciembre, se presentaron más de 500. O sea, como que ya había más interés. A lo mejor es que en la hoja de ruta no participó todo el mundo que tenía que participar. A ver si el año que viene podéis participar todos y ajustar las cuentas no a lo que deseamos, sino también a lo que podemos. ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hemos agotado a los ponentes y a vosotros de tanto escuchar, ¿no? Sí que efectivamente, Pedro, yo creo, como dice Miguel, estos foros sirven para esto, porque aquí estamos actores en los que tenemos alguna participación y algún tipo de, digamos, de relación con esas hojas, con esos informes y demás, y que por supuesto de lo que se trata es de tener en cuenta a todos. Si no tenemos en cuenta a todos no hacemos nada. Al final, como tú bien dices, es un papel de deseos que están muy bien, pero que eso lo cumplirá el que pueda, el que pierda dinero no lo va a hacer. Entonces eso lo que nos anima es a que ya sabemos algunas de las cuestiones que nos lanzáis y a partir de ahí lo que nosotros sepamos hacer y podamos hacer lo haremos. Yo creo que ya es tiempo de que cerremos la sesión de hoy. Mañana tenemos una sesión, yo creo que para culminar, bastante interesante, porque nos vamos a meter en proyectos concretos para que veáis la realidad del hidrógeno en esos proyectos, para que veáis los potenciales y los usos que se le está dando y para que nos demos cuenta que al final, pues lo del hidrógeno, a pesar de todos estos inconvenientes que los tiene, pues se va a transformar o se quiere transformar en una realidad en la que cada vez vamos a tener pues muchos más actores implicados, más financiación y más realidades funcionantes. Muchísimas gracias a los ponentes, porque sin ellos no es posible.